X, E, DT. La Reina 900. El concepto que marca la diferencia en el noroeste del estado. Emitiendo señal desde Avenida Agustín Melgar, número 602, Colonia Centro. 5.000 watts de potencia radial. Con la música y las promociones que no escucharás en ninguna otra parte. La Reina 900. De Grupo Radio Divertida. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha vivido con fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, sucesos que provocan miedo y curiosidad. Enigma 900. Escucha los relatos de vivencias sobrenaturales. Conoce los grandes enigmas de la actualidad. Aquí, en Enigma 900, apaga la luz y atrévete a escucharnos. Desde los escondidos valles del Tíbet y las asombrosas pirámides de México, hasta las heladas superficies antárticas y las más profundas fosas abisales, nuestra búsqueda de la Atlántida nos llevará a través del planeta para tratar de encontrar nuestras más antiguas raíces, ocultas en el fondo de una civilización periclitada antes de la historia. La Atlántida es objeto de eterna fascinación y de obsesiones implacables. Nuestra búsqueda se extiende por el espacio y el tiempo, deteniéndose en los momentos claves de la historia de la humanidad y en la parte oscura de nuestros anhelos de perfección. El mito de la Atlántida se ha propagado durante generaciones, todas buscando una visión personal de aquel paraíso perdido. Nuestro viaje nos conducirá a través de océanos y continentes, abarcará 10.000 años de historia y será un viaje en busca de un mundo mágico perdido en el tiempo. En busca de la Atlántida. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Enigma 900. Nos encontramos transmitiendo en vivo a través de la señal de la Reina 900 AM para todo Cuauhtémoc, Chihuahua y la región noroeste del estado. Para toda la República Mexicana y el resto del mundo a través de nuestra página de internet www.enigma900.blogspot.com. Invitamos a todos nuestros radioescuchas a que visiten nuestra página web, en donde encontrarán videos, fotografías, artículos y muchas cosas más relacionadas a temas paranormales y misteriosos. El día de hoy iniciaremos y trataremos de terminar un viaje a través del tiempo, porque hablaremos sobre uno de los misterios más grandes de la humanidad. Me refiero a la Atlántida. Los invitamos a que se comunique con nosotros, teléfonos en cabina 581-2330 y 582-0881, para que usted nos haga saber sus comentarios. Repito nuevamente los teléfonos 582-0881 y 581-2330. Si desea enviarnos un correo electrónico, hágalo a nuestra dirección enigma900@live.com. Es un placer presentar en esta noche a nuestro invitado especial, el señor Federico Ortega. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias, buenas noches, gracias Rafael por la invitación, gracias Radio Escuchas por permitirnos entrar a sus hogares. De igual manera, saludo al equipo de Enigma 900. Elías Marín Chaparro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Después de una ausencia el martes pasado, pero estamos de regreso. Cínico este. Sí. Eli Miramontes, ¿cómo estás? Buenas noches, Doc. Buenas noches a los radioescuchas. Ahorita saludamos o de una vez antes. De una vez, bueno, a mi sobrina Hazel, que me dijo que si no la saludaban no nos iba a volver a escuchar. También un saludo a la mamá de Elías, porque Elías nunca le quiere mandar saludos. Un saludo, Vamos ¿no? a mandarle a Lila un saludo muy grande. Para Lila, a quien estimo, quiero mucho. Y también saludo a mi compañero Martín Estrada en controles de cabina, a quien le agradecemos siempre pues que nos ayuda a llevar a cabo este programa. Bueno, el misterio de la Atlántida, objeto de fascinación por toda la humanidad
y una de las más largas búsquedas a lo largo de la historia del mundo, la Atlántida. Federico, ¿qué nos puedes decir sobre la Atlántida? Bueno, sobre la Atlántida realmente no hay mucha información así que tenga un sustento científico, sustento tangible de lo que hay. Claro está el antecedente de los libros de Platón, en los diálogos de Platón, en los libros que escribió. Él hablaba de la Atlántida al occidente de las columnas de Hércules. Actualmente ya se tiene un poquito más de información, un poquito que se jala de diferentes escritos, libros, información que está surgiendo. Pero en realidad los gobiernos, concretamente los Estados Unidos, los gobiernos de la ex Unión Soviética y los gobiernos europeos, tienen bastante información donde sustentan muy bien todo lo que podemos decir, lo que son los vestigios arqueológicos de lo que fue la Atlántida. Ellos, claro, tienen esa información todavía muy reservada, muy restringida dentro de sus archivos, tanto la NASA como la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Fuerza Aérea de Gran Bretaña, la ex Unión Soviética. Siempre la ubican, y hay fotografías satelitales, hay fotografías de lo ubican lo que es el atolón de Bimini, en lo que es el famoso Triángulo de las Bermudas. En esa área, lo que también se conoce como también parte del Mar de los Sargazos, es parte donde se han fotografiado vía satélite lo que fue la Atlántida, edificios, columnas, los vestigios que existen ahorita de la Atlántida, que están en el fondo del mar, en el Atlántico. Elí Miramontes, la Atlántida. Mira, es una gran leyenda desde que yo tengo noción de razón, desde que tengo razón de estas cuestiones. La Atlántida, por ejemplo, cuando nos hicieron leer a fuerzas en la preparatoria los diálogos de Platón, cuando está dialogando con Timeo y Critias, es donde empieza a Platón a hablar de Atlántida. Pero después de Platón, hay algunos que vuelven a hablar de eso, como es Plutarco, Estribón, Trinio el Viejo y Diodoro de Sicilia, entre otros. Vuelven a tratar el mismo asunto. ¿Cómo lo trata Platón? Pues habla de un continente puro, muy avanzado en sus cuestiones éticas, pero hasta ahí, ¿no? En cuestión de historia. Y ya más adelante, pues podremos hablar ya quienes encabezan los estudios o en qué se están basando algunas ideas, por ejemplo, los nazis en Alemania, ¿no? Pero sobre todo lo de Platón es lo más interesante, histórico, antiguo. Elías Marín. Bueno, antes también hubo una historia que también se fue dando de voz en voz, que era lo de la ciudad de Troya, que también se creyó un mito y todo eso, y después, no recuerdo cuándo fue la fecha, pero un arqueólogo alemán dio con la ciudad. Entonces de ahí dio como que hincapié a que muchos exploradores siguieran buscando todas esas civilizaciones perdidas, que porque en sí así no hay nada que una evidencia física que nos lleve a encontrarlas y todo eso, sino que es más bien como que la fe de estos exploradores y en base a los mitos que han ido surgiendo a ir a buscarlas. La primera vez que se comienza a hablar de la Atlántida, Federico, es en lo que escribe Platón. Hasta donde yo tengo conocimiento de lo que he leído, sí. ¿Por qué, por ejemplo, se habla mucho de los gobiernos más poderosos del mundo, ¿no? Estados Unidos, antes la antigua Unión Soviética, donde se esconde información sobre muchos aspectos, no solamente de la Atlántida, sino, por ejemplo, en la cuestión de los ovnis o en otras diversas causas? ¿Con qué fin se pueden esconder este tipo de información?
básicamente son razones políticas y podemos hablar, especulando mucho, de que es para tener control del pensamiento de la población en general. Y no crear situaciones de pánico, porque ya tenemos, ¿se acuerdan ustedes? Habrán oído de que cuando el programa que tenía Orson Welles en una radiodifusora por allá en Nueva York en los años 40, él estaba haciendo una, ¿cómo se puede llamar? Una radionovela de lo que era una posible ficción de que los marcianos estaban invadiendo la Tierra y estaban llegando a Nueva York, y creó una situación de pánico, pero de psicosis. El problema ahí fue como se dio, o sea, nos está mostrando unos alienígenas hostiles y nos lo mostraba como está sucediendo ahorita. Pues claro que vamos a entrar en pánico, pero nunca tomaron en cuenta la idea de que qué pasaría si nos dijeran ahí, ¿cómo se dice? Extraterrestres existen, pero pues no en una forma tan violenta como la mostró en esta novela Orson Welles. Pierden el control los gobiernos sobre su población. Si muestran unos, vamos a decir, unas gentes de otras o unos seres de otros planetas, de otros mundos, que vienen, vamos a decir, en son de paz y que vienen tranquilamente, pues los van a recibir o los recibiríamos como los brazos abiertos, como cuando llegó Colón a América, a las Antillas, y los nativos de la región pues vieron que eran gentes que venían de paz y toda la cosa, y lo recibieron bien, y ya vimos las consecuencias. Entonces habría que ver cuál es la reacción de la gente ante que un ser de otro planeta llega y le dice que viene a ayudar, viene en son de paz y todo eso. Los gobiernos pierden automáticamente el control de la población, entonces crearían un liderazgo. Era lo que comentaba yo en otra ocasión, que siempre lo he discutido aquí con mis compañeros, es qué va a pasar, porque imagínate toda la estructura política, religiosa que existe, se vendría abajo, sería un caos. Que de repente un gobierno dijera, ¿sabes qué? Existen los extraterrestres, ¿qué onda? ¿Qué pasa con toda la religión? ¿Qué pasa con todas las creencias religiosas? Yo creo que muchas de esas creencias pues se vendrían abajo, porque ¿dónde entra? ¿Dónde cabe? Se acaba el negocio. Se acaba el negocio y no sé, ¿qué opinas? Pues en lo que viene, lo que respecta a lo religioso, el Vaticano, pues con muchos de sus voceros han dado a conocer que ellos están de acuerdo de la posible existencia de extraterrestres. Creo que un inconveniente aquí que ese aspecto de que si nos muestran a los extraterrestres el aspecto religioso colapsaría. Creo que en algunas religiones, no en todas. También creo que ahí sería una forma de reestructurarnos y ver a la visión de en qué plan podrían venir estos seres. Creo que, como dice el señor, hay que tomarlos como una amenaza por si las dudas de que puedan ser hostiles o algo así. No, me recordaste a Ronald Reagan cuando dijo van a venir y hay que estar listos. No, pero hay una cuestión yo por la que no estoy de acuerdo en la onda de los ovnis, ¿no? Dicen, son gente tan inteligente que puede venir desde Orión o desde quién sabe dónde, ¿no? Pero no son capaces de venir a convencernos de que vienen en paz. A lo mejor en guerra pues está más fácil que nos convenzan, ¿no? Entonces eso de que a lo mejor, pues si son tan inteligentes como por ejemplo para haber hecho o edificado todo un continente como la Atlántida, como es una de las tesis, que es de origen extraterrestre, pues no creo que haya nada que temer en cuestión de una gente inteligente. La inteligencia, la gente inteligente lo hace entender con palabras a la gente. Si son tan inteligentes, nos van a hacer entender cuáles son sus propósitos. Pues yo lo que con sí, palabras. Mi inteligencia me indica es que hay que mandar a cortes comerciales. Vamos a un breve corte y regresamos aquí en Enigma 900 para seguir hablando sobre la Atlántida y sobre todo lo que rodea, porque créeme que es un tema que abarca muchísimo. Regresamos. En 1851 fue encontrado un hombre vagando por un pueblo cerca de Frankfurt an der Oder, en lo que es ahora la República Democrática Alemana. No fue capaz de explicar cómo había llegado allí, pero dijo que vivía en Lazaria, en un país llamado Sacria. Ambos lugares eran y siguen siendo hoy en día desconocidos.
bueno, estamos de regreso aquí en Enigma 900, estamos hablando sobre la Atlántida. Pues yo lo que puedo decir sobre la Atlántida, de lo poco que pude leer, fue de que Platón pues comienza a hablar, ¿no? Empieza a describir la Atlántida y se habla que Platón escuchó esto de la Atlántida, de una conversación que hubo en la casa de su tío, donde se habían reunido unos sabios ahí, y entre ellos se encontraba Sócrates, que fue pues maestro de Platón, donde comentaban que uno de los 7 sabios de la antigua Grecia, que era Solón, rescató este leyenda o este mito de la Atlántida en uno de sus viajes a Egipto. Comenta que a Solón se le confió de que más allá de las columnas de Hércules, que lo que hoy pues es el estrecho de Gibraltar, ¿cómo se dice? Entonces ahí floreció una civilización que tenía unos conocimientos pues muy amplios en astronomía, y habían desarrollado mucho la técnica y un sinfín de cuestiones. Se decía que estos seres pues convivían en paz con la naturaleza, convivían en paz con todos, pero que hubo un momento en el que comenzaron a pecar de soberbia, quisieron tener más, y comenzaron a querer invadir y querer conquistar. Entonces se dice de que tuvieron con una pelea o una batalla con los atenienses, y que los atenienses le propusieron una derrota a los atlantes, y que posteriormente, a los pocos días, vino este cataclismo, donde pues en un día y una noche se hundió en las profundidades del mar. Estamos hablando de una poderosa civilización pues que dominó el mundo hace 10,000 años aproximadamente. Y mucho se habla de la conexión que tienen los atlantes con la cultura egipcia y con las culturas mesoamericanas. Creo que ahí sería interesante porque hay muchos parecidos en las culturas tanto mayas, egipcias, y creo que hay una antigua civilización hindú, no recuerdo cómo se llame, porque vemos aspectos desde lo que viene siendo la arquitectura, que hay semejanza en lenguas. Creo que también hay 13 símbolos mayas que, ya descifrándolos, tienen un mismo significado que los egipcios. Aparte, sus deidades, o sea, su mayor deidad siempre fue el sol. Entonces creo que si hubo un continente ahí, sirvió como de puente de conocimiento para todas estas culturas que están separadas por un estrecho marítimo. Federico. Sí, bueno, habría que empezar desde los orígenes. Que dentro vamos a hacer volar la imaginación de la que hemos un poquito pescado aquí, pescado allá. Supuestamente la Atlántida es una continuación de la cultura lemuriana. La cultura lemuriana, según he leído y un poquito, se desarrolló hace 200,000 años. Y ellos tuvieron su auge, su apogeo y su declinación hace aproximadamente 60,000 años. En esas fechas empezaba a florecer la civilización atlante. La Atlante fue una civilización que tuvo un periodo de 50,000 años de crecimiento, desarrollo. Según esto, tenían absoluto control sobre la energía a través de la energía atómica. Básicamente vivían en armonía con la naturaleza. Era una civilización donde todos vivían en paz. Como dice Rafael, sí fue a partir de que tenían todo y empezaron a ser soberbios y a quererse dominar unos a otros cuando se dio esa declinación, esa caída de la civilización atlante hace aproximadamente, según unos dicen, 12,000 años, pero entre 10 y 12,000 años. Hay un detalle interesante donde, aparte de la cultura helénica, se dice que descendientes directos de la civilización atlante es el pueblo vasco. El pueblo vasco tiene su lengua, su gramática, su lengua es muy particular y no tiene una relación con las lenguas del resto del mundo,
que vamos a hablar en el lado occidental, unas parten del latín y otras parten del griego. Ya hablaríamos de los orientales, de China, Japón, etcétera, etcétera. Pero en particular de esto, el lenguaje de los pascos no se apega a un patrón o a una raíz etimológica como el resto de las lenguas. Entonces hay algo que dice que inclusive por eso ellos en su forma de ser, en su carácter, siempre andan buscando esa libertad, esa autonomía, y tienen esos problemas ahí en lo que es el norte de España, y ahí con fronteras con Francia. Entonces esa civilización decayó, como dices tú, Rafael, en función de esa soberbia, de esa actitud de dominio de unos contra otros. Hicieron mal uso de la energía que ellos controlaban, en este caso la energía atómica, que fue lo que ocasionó ese cataclismo, que en unas cuantas horas, en un día y fracción, 2 días, la ciudad, toda esa isla se devastó y se hundió en el mar Atlántico. Fíjense, hay sobre los lemures, nos ha faltado especificar que Lemuria y Atlántida no son ciudades, sino continentes. Por lo tanto, hay lo mismo en Lemuria que en Atlántida, hay diferentes pueblos con diferentes tradiciones, etcétera, etcétera, vocabulario. Dice, en el mar Pacífico era donde estaba Lemuria, en el Atlántico está la Atlántida. Esa cuestión de cómo llegan por ejemplo, los lemures, cuando el cataclismo, no se sabe exactamente si fue un tsunami o alguna cuestión que ellos desataron, pero dice, después del colapso los lemures arribaron a las costas de lo que hoy es América, se asentaron en las tierras de incas, en la isla de Pascua, etcétera. Y luego los atlantes en el Golfo de México fundaron los pueblos de los olmecas. La gente de Olmán, del pueblo, era un pueblo de los atlantes, de Atlántida, pues del continente de Atlántida. Los olmecas procedentes de Olmán, y luego mayas, totonacas, mixtecos, zapotecas. Entonces dice este autor que por eso las diferentes lenguas, ¿no? Porque vinieron a fundar los mismos pueblos de la Atlántida, ¿no? Lo mismo pasó con los lemures. Entonces hay que especificar que no se tratan de ciudades, sí se trata de continentes muy avanzados, supuestamente, según dice la tradición, adelantadísimos en tecnología, en cuestiones de esas, y quién sabe por qué o se destruyen, ¿no? Pero estaríamos hablando pues de continentes. Hay el nombre de... Hay unos pequeños unos mamíferos que se llaman lemurs, que estos viven en lo que viene siendo al sur de África, en una islita que se llama Madagascar, y también se encuentran del otro lado acá en Asia, que la parte de India. Entonces atribuyen que estos animales vivieron en lo que viene siendo Lemuria, y tras el colapso de este continente, pues se separaron a esas regiones. Bueno, yo hace tiempo leí unas revistas que encontramos, bueno, que tú descubriste en Plaza del Sol, esa revista que comentas se llamaba Duda, al final te dejaba con más duda de lo que era, y había uno que se llama Pacífica, el supercontinente desaparecido. Quiero pensar que se trata de Lemuria. Entonces dice que esta civilización se desarrolló en todas las islas polinesias, y que los gigantes de la isla de Pascua pues son un vestigio de lo que fue esta civilización, donde se dice que ellos tuvieron contacto con seres que venían de las estrellas, seres que procedían del cosmos, hombres de tipo nórdico que les enseñaron a desarrollar pues los enseñaron a desarrollar toda su tecnología, pero que de igual manera a la Atlántida, debido a un cataclismo, desaparecieron en lo profundo del mar. Y es que fíjense cómo hay cuestiones de leyendas, casi, por ejemplo, la pasada de la gente por el estrecho de Bering, ¿no? Que vinieron a fundar todo lo que es América, ¿no? Entonces sí es muy posible que de continentes caídos o hundidos pudiera haber habido
o gente, pueblos completos o partes de los pueblos de esas civilizaciones que vinieron a las costas más cercanas. Me refiero al estrecho de Bering, porque se me vino en este momento, ¿no? Pero sí hay... ¿Quién sabe qué tanta leyenda tenga eso del estrecho de Bering, ¿no? Que esperaron a que el estrecho se congelara para pasar y todo eso. Pero sí hay algunas leyendas de civilizaciones o de gentes que tuvieron que pasar de un continente a otro para salvarse. De hecho, y hablando sobre Pacífica, y en las islas polinesias, hay unas ruinas, las Nan Madol, en la isla Ponape, donde se encuentran 80 edificaciones, incontables canales, muelles y monumentos, aproximadamente con 400,000 bloques de basalto azul. Aquí lo interesante es con qué tecnología pudieron extraer, manipular estos bloques. Y otra mayor interrogante sería que la cantera de basalto más cercana se encuentra aproximadamente a 400 kilómetros de esta isla. O sea, ¿cómo lo hicieron para transportar todos estos? De hecho, en esa revista de dudas se decía que estos seres provenientes de las estrellas pues los ayudaron a transportar este basalto. Y ahorita pues yo recuerdo que cuando estuvimos hablando hace un par de programas o 3, no recuerdo bien, sobre los misteriosos cráneos de cristal, esos cráneos de cristal de cuarzo que se encontraron, que supuestamente encontraban en Belice, que claro que este tipo lo obtuvo en una subasta en Londres por parte de unos iba a decir sicarios, de parte de unos ¿cómo se llaman? Mercenarios mexicanos, ¿no? Y este tipo, Mitchell Hedges, después pues inventó ahí toda una historia de que vino a Belice y que su hija le encontró, y qué casualidad que le encuentra el día del cumpleaños de la hija. Bueno, y comentaba Fulvio, se me fue la onda, comentaba Fulvio que ese cristal, de ese cráneo, probablemente procedía de tecnología Atlante. No el Atlante, no el equipo de fútbol, sino del Atlántida. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Enigma 900 para seguir hablando acerca de el misterio del Atlántida. ¿Sabías que, en 1973, el navío Kuranda cubría el trayecto de las islas Fiji y Australia? Fue atacado por una medusa gigante de aproximadamente unos 60 metros de longitud. Ante el pedido de auxilio, un remolcador fue en su ayuda y tuvo que utilizar 2 mangueras de agua a presión para expulsar al monstruo de la cubierta. Según la agencia de noticias australiana News, informó el pasado 7 de febrero del 2006 que científicos habían encontrado un mundo perdido en una jungla de una montaña en Indonesia, encontrando nuevas especies de pájaros, mariposas, ranas, plantas y hasta una especie de canguro que trepa árboles, especies de seres vivos antes desconocidos para la ciencia. En el siglo IV a.C., Atenas era una ciudad preeminente en nuestro mundo. Era el auténtico epicentro de la civilización clásica y el compendio de toda la corriente cultural y artística que a lo largo de las centurias ha llegado hasta nuestros días. Y fue aquí, en la primera democracia de la Tierra, donde 3 siglos y medio antes de la era cristiana, el insigne filósofo Platón dio por primera vez forma literaria a la Atlántida. El hecho de que Platón describiera la Atlántida es origen de la gran credibilidad de que disfruta, ya que Platón, considerado prácticamente el padre de la filosofía occidental, solo trataba temas relevantes que aún mantienen su vigencia en la actualidad. Y este tema es mucho más respetable, por decirlo así, al proceder de él y de ningún otro escritor. Platón escribió el Critias hacia el final de su vida, aunque había oído hablar de la Atlántida con ocasión de una velada entre amigos cuando él no era más que un muchacho. Seguramente escuchó a escondidas. Dicha cena tuvo lugar en casa de un tío de Platón, siendo algo común en la Atenas de entonces las reuniones entre hombres estudiosos y acomodados, en la que se comía y bebía, se contaban relatos y se intercambiaban ideas. Entre los asistentes se encontraba el gran Sócrates, el maestro de Platón, y es probable que, queriendo estar más cerca de su brillante mentor,
el joven Platón se introdujera en la reunión para escuchar los debates que allí se producían. De esa manera supo que la leyenda de la Atlántida contaba con generaciones de antigüedad y que había sido transmitida por el sabio y legislador Solón, quien la recibió de los egipcios. Solón fue uno de los 7 sabios de Grecia y gozó de gran predicamiento por sus actividades legislativas. Él fue quien estableció las bases en las que se fundó la democracia ateniense. Era poeta y científico, además de hombre de Estado. Egipto era el destino de una especie de peregrinación practicada por todos los sabios de la época. Y Solón debió de escuchar allí el relato de la Atlántida. En el recinto más sagrado de la capital del antiguo Egipto, Solón pudo ver los registros de una época muy remota, y en ellos los secretos de un tiempo perdido, cuando una civilización de poder y prestigio incomparables había dominado el mundo 9000 años antes, el Imperio de la Atlántida. La descripción que el sacerdote egipcio hizo a Solón sobre esta poderosa civilización, desaparecida para entonces, es el punto de partida de todas las investigaciones realizadas en busca de la Atlántida, una descripción que, en palabras de Platón, tiene la gran ventaja de ser un hecho, no una ficción. Se decía que la Atlántida se hallaba al otro lado de las columnas de Hércules, fuera del Mediterráneo, en un océano que ahora llamamos Atlántico. Platón especificó claramente la ubicación de la Atlántida y sus dimensiones, describiéndola como de mayor tamaño que los continentes de África y Asia unidos. Estaba más allá de las columnas de Hércules, que así se llamaba lo que ahora conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Eso no puede significar sino que se encontraba en el Océano Atlántico, justo al oeste de la península ibérica y el norte de África. Su mayor extensión consistía en una enorme planicie casi totalmente rectangular y rodeada de elevadas y bellas montañas en 3 de sus lados. Poseía gran abundancia de recursos naturales, plantas únicas y flores hermosísimas imposibles de describir, elefantes y otros animales exóticos. La Atlántida era una tierra distinta a todo lo conocido, y sus gentes no echaban en falta cosa alguna. Esa isla sagrada capturaba la luz del sol, que hacía prosperar una abundancia infinita y la bendición de la tierra. Nos habla de las flores, las plantas y los minerales utilizados por los atlantes, la forma en que construían cada canal y cada acequia. Colocó en ella elefantes. Es apenas la segunda vez que estos paquidermos aparecen en la literatura griega. ¿Qué objetivo tiene la proliferación de detalles poco comunes? 2 cosas, a mi entender. Primero, la hace muy exótica, lejana y extraña, pero al mismo tiempo, esa profusión le da visos de realidad. Estamos de regreso aquí en Enigma 900, hablando sobre el misterio de la Atlántida. Y bueno, todo lo que fue esta civilización conocida como la Atlántida, como que siempre los grandes sucesos históricos siempre ha estado acompañada, por ejemplo, en el caso de Cristóbal Colón, cuando pues, él se lanza a descubrir desea una nueva ruta, ¿no?, mercantil para comerciar con las Indias. En realidad él sabía, porque él ya tenía en sus manos mapas de diferentes, porque antes en el pasado tener un mapa de otro país pues era como una joya tener un mapa, porque eran los caminos para poder comercializar y todo eso. Él conocía, Cristóbal Colón estaba convencido de la existencia de Antilia, ¿sí? Antilia, y pues seguramente fue punto de referencia de lo que realmente estaba buscando. Antilia pues había reemplazado a la Atlántida en la época medieval, y se decía que Antilia pues, era un país de bellezas inimaginables, con el oro inclusive presente en la arena del mar, y ahora pues su nombre lo llevan unas islas caribeñas llamadas las Antillas. O sea que Cristóbal Colón, cuando él va, cuando él ni siquiera se da cuenta que descubre un continente nuevo, pues vaya, pero él estaba convencido de la existencia de estas tierras, de Antilia, que puede ser también algo de la Atlántida, ¿no? O sea,
como que siempre la cuestión de esto de la Atlántida siempre estaba acompañada con cuestiones históricas o que han marcado a la humanidad. Pues, pobre Colón, ¿no? También lo involucramos también en el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Cuando hablamos del Triángulo de las Bermudas también dijimos que Colón había visto, que había escrito pues en sus libros de viaje monstruos en esa región. O sea que también Colón conocía algo de la Atlántida. Federico. Sí, de hecho, no recuerdo si en el segundo o tercer viaje, él se pierde en lo que es esa área del mar de los Sargazos, los atolones ese de Bimini. Inclusive da vueltas y inclusive allí su instrumental de orientación en ese tiempo duró una semana que duró perdido en esa área. Inclusive en los libros de primaria de hace 30 años venía consignado en ese viaje que da un giro de lazo porque se había extraviado, porque este instrumental, los astrolabios y equipos con que él se orientaba, las brújulas, no funcionaron. Y es donde él escribe en esos libros que ahí se le aparecen esos monstruos. Sí, así es lo que hablamos el otro día, ¿no? Y resulta, eso yo no me la sabía. Inclusive también se ha dicho que Cristóbal Colón lo guiaron los extraterrestres y un chorro de cosas que se hablan. Pobre Colón, sí, pero sí. Elías. Sí, bueno, uno de los Don Carlos de Sigüenza, sí, fue uno de los hombres más brillantes de su época. Él nació en la Ciudad de México, era criollo y pues era considerado inferior para los españoles. Él fue poeta, matemático, astrónomo e ingeniero y fue uno de los primeros arqueólogos del mundo, ¿no? Entonces él está completamente seguro de la existencia de la Atlántida. Él hizo minuciosas mediciones, descubrió las similitudes de la civilización azteca y la egipcia, las pirámides, la escritura en jeroglíficos, astronomía, etcétera. Un gran paralelismo entre la cultura egipcia, la cultura de los aztecas y de los mayas. Entonces él estaba convencido, por ejemplo, que en la pirámide del Sol de Teotihuacán él murió y nunca pudo darse cuenta. Él estaba convencido que había cámaras adentro y era la manera en la que él podía comprobar la relación que tenía esta cultura mesoamericana con la cultura egipcia. Trató de buscar las cámaras, murió y claro que siglos después se descubrió que en efecto dentro de la pirámide del Sol hay cámaras ocultas como las pirámides de Egipto. Entonces ahí vemos otra gran similitud que hay entre ambas culturas. Es muy interesante, Federico. De hecho, en todas las pirámides que hay, porque hay muchas en todo el mundo, lógicamente estamos las de México, tanto las de Teotihuacán como las de la península de Yucatán, en Itzá, en varias partes del mundo hay pirámides y todas coinciden con la orientación, la precisión con que están construidas y la orientación que tienen. Inclusive las pirámides de Egipto ya tienen cierta variación porque la fecha que se construyeron ahorita ya hay movimientos, porque originalmente las pirámides de Egipto, de uno de sus túneles, está escrito ahí en el libro del señor Benavides, ¿verdad? Habla de que estaban orientadas en ciertas fechas, está orientada a la estrella de Sirio. Y hay otra cámara que está orientada a la estrella polar. Entonces, en la estrella polar hay un movimiento muy pequeño, creo que son de 17 grados, y en Sirio también alrededor 12-15 grados, que está movido en tiempo actual a cuando se construyeron. Entonces los astrónomos han calculado que en el movimiento que esas estrellas han tenido en el cosmos en relación a las pirámides es de alrededor de 15 a 16 mil años. Entonces se supone, hay la hipótesis de que las pirámides de Egipto fueron construidas por los atlantes, porque ellos las utilizaban como unos generadores o fuentes para captar la energía del sol, la energía cósmica, que era con lo que sustentaban su civilización, porque recordemos que estábamos hablando de que era una civilización que vivía en armonía con la naturaleza, no la agredía como lo hacemos ahorita
viviendo de la energía generándola a través del petróleo, del carbón, del gas, etcétera, etcétera. Ellos usaban la energía solar. 208-81-123-30, teléfonos en cabina por si usted desea pues opinar sobre el tema que estamos tocando el día de hoy. Vamos a un corte comercial y regresamos a la parte final de Enigma 900. En 1851, en Boils, Francia, trabajadores hallaron a un sapo vivo en el interior de una piedra de aproximadamente 6 kilos. Al ser liberado, el sapo saltó fuera de su agujero y se alejó rápidamente, pero fue atrapado por los trabajadores que lo mandaron para su estudio a la Sociedad de Ciencia. Alca Algot Korhoy fue visto por primera vez en 1926 en el sur del desierto de Gobi, en Mongolia. Se le describe como un gusano fino de 3 a 4 pies de largo. Se reportó que esta criatura es capaz de matar a sus víctimas con ácido, causando la muerte de manera instantánea. También se le atribuye la habilidad para matar a distancia, dando una fuerte descarga eléctrica. Fue vista numerosas veces, incluso por el mismo presidente de Mongolia. Se comenta que la criatura hiberna durante la mayoría del año, excepto durante junio y julio. Estamos de regreso aquí en Enigma 900 hablando sobre el misterio de la Atlántida. Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, pues en la década de los años 20, pues Alemania estaba sumergida en el caos, ¿sí? A consecuencia de la Primera Guerra Mundial, hiperinflación y política extremista volvieron sus ojos en el pasado. Los alemanes se sentían menospreciados y buscaban una imagen propia, entonces ellos comenzaron a buscar pues en el pasado, tratando de reinventarse nuevamente. Entonces a principios de los años 30, pues muchos alemanes que compartían ideologías nazis, pues creían realmente en la existencia de la Atlántida, y creían que una luna de hielo proveniente de lo más profundo del espacio se había impactado contra la Tierra, que había esparcido la semilla aria en la Tierra. Y ellos creían que ellos eran los descendientes directos. Ellos creían que los atlantes fueron los que hicieron la primera civilización aquí en la Tierra, y se creían superiores al hombre mono, pues digamos todo aquel que no era de la raza aria como ellos. Dice, este hombre formó la primera civilización de la Tierra, la Atlántida, y esas ideas eran compartidas por muchos alemanes de entonces. Hitler pensaba que era realidad. Entonces ellos decían en sus revistas, en sus publicaciones, en unas de ellas decía: no olviden nunca que somos los caballeros de una orden que no podemos apartarnos, ya que hemos sido reclutados mediante la sangre, ¿sí? Inclusive algunos de los militantes nazis creían que eran miembros más puros de la raza aria, y en consecuencia eran los únicos apropiados para buscar secretos antiguos. Entonces los alemanes, cuando entran al poder en Alemania en el año de 1933, comienzan ellos se identifican mucho por la cuestión de tratar de buscar todo aquello que eran cosas que, por ejemplo, la arca de la perdida de la alianza, el santo grial, la lanza de Longenius que traspasó el costado de Jesucristo, y la Atlántida. Para Hitler, estos lugares y objetos tenían una obscura promesa de conocimientos secretos y poder sin límites. Si los nazis encontraran esto, serían invencibles. Entonces los nazis inclusive hicieron expediciones a Guatemala en busca de vestigios de lo que fuera la Atlántida. Entonces un autor de este tipo de novelas, de este tipo de literatura, que los alemanes en aquella época estaban convencidos que ellos eran la raza aria, la raza proveniente directa de los atlantes, pues decía: solo el tiempo dirá dónde están los límites de nuestro poderío. Debemos construir una comunidad que muestre por doquier los signos visibles de nuestra sangre nórdica, el testimonio de nuestra piel, el color azul de nuestros ojos, nuestra libertad de espíritu no corrompida por las supersticiones religiosas. Federico, los nazis y la Atlántida.
¿Cuál es la relación que hay aquí? Como ya comentaba Rafael, dentro de sus ideas que tenía Adolfo Hitler, él desde joven tenía esas inquietudes y fue buscando y encontrando ciertas informaciones. Hay un periodo oculto en la época de Hitler, antes de que se lanzara como político y que lo apresaran y duró una temporada en la cárcel, un año y fracción, después de la Primera Guerra Mundial. Hay un antecedente de que él, dentro de esa búsqueda, se fue al Tíbet. Él duró un tiempo, no recuerdo, no sé cuánto tiempo duró en el Tíbet, él y Goebbels. Fueron al Tíbet, ellos fueron iniciados en la filosofía Bon. Dentro del budismo, básicamente hay dos vertientes. Hay muchas más, pero de los que se mencionan principalmente dentro del Tíbet es el budismo Zen y el budismo Bon. Entonces el budismo Bon es algo que va mucho buscando una búsqueda interior, pero con una connotación de tener poder y control sobre los demás. El budismo Zen va más allá en ese control, autocontrol, pero estar en entorno y en armonía con el entorno, con los demás, buscando lo que Buda le decía, o lo llamaba Buda, el samadhi, la paz absoluta, algo así. Entonces, cuando Hitler regresa a Alemania, o prácticamente primeramente a Austria, después de haber estado en el Tíbet, él está en lo que es Afganistán, lo que es el Turquestán, los países de la ex Unión Soviética, y él tiene contacto también con los derviches. Ahí hay que recordar un poquito, hacer un pequeño sesgo, de lo que era la filosofía de la Hermandad Blanca. Ahí tenemos un poquito podemos conocer un poquito los antecedentes a través de Madame Blavatsky, a través de Charles Gurdjieff, a través de Charles W. Leadbeater, gentes que de esa época que tuvieron esos contactos, que tuvieron esa información y tenían el conocimiento de, vamos a decir, del autocontrol, de cómo manejar la energía personal y cargarse de energía del cosmos de otro lado. Entonces fue iniciado Hitler en esa filosofía del budismo Bon. Entonces él tenía ese autocontrol y él lo desarrolló cuando él trabajaba consigo mismo, haciendo sus discursos ante los espejos para tener a su auditorio, a su gente absorta en lo que él les decía, y cómo estaba él tan convencido y cómo convencía a la juventud nazi, haciéndoles la idea de que eran la raza aria que debían de tener el control y el dominio del mundo, porque eran superiores a las demás razas. Sobre ese tema, cuando él busca el origen de la raza aria, lo lleva al Tíbet, porque hay la leyenda, hay la historia de que la raza aria se originó en esa área del Tíbet, que vendría siendo el suroeste, lo que es ahorita Cachemira, en la India, esas áreas de la India y del Tíbet. Ahí es donde existe la leyenda, el mito, el antecedente de que ahí fue donde se originó la raza aria, que llegaron gentes de otros planetas, de otras partes del exterior del espacio, a colonizar la Tierra, y ahí fue donde se desarrollaron, y de ahí se fueron dispersando hacia el oeste, hacia Europa. Hay otro antecedente de los orígenes de las razas en la Tierra. Se habla de 6 razas: la raza amarilla, la raza roja, la raza blanca, la raza negra, la raza azul, y hay otra raza, supuestamente una raza anaranjada, que no existe ya el vestigio de lo que es la raza azul y la raza anaranjada, no existen ya prácticamente vestigios. Pero si nos metemos un poquito en la historia, en la, vamos a llamar, cosmogonía hindú,
cuando se habla de Krishna, que vivió hace 6.900 años, 6.700 años, era como lo pintan inclusive dentro de los hindúes, es un hombre azul. Hay otra historia muy interesante porque también la raza aria se considera de sangre azul y mucha gente, a la gente de la nobleza en diferentes partes del mundo se dice que son de sangre azul. Pero ese es otro tema para otra ocasión. Súper interesante el tema del día de hoy, lo que fue la Atlántida. Pues sí, lamentablemente, pues, este señor, lo que fue Hitler, pues fue terrible lo que sucedió, todo lo cuestión de tratar de limpiar, ¿no? Y que quedar solamente una sola raza aria y mucha gente murió. Yo creo que fue una cuestión, pues, terrible. Rápidamente, para finalizar el tema de esta noche, la Atlántida, Elías. Bueno, mi conclusión sería que existen muchas similitudes en las culturas maya, egipcia e hindú, y creo que todas ellas se derivan a una antigua civilización que existió, probablemente la Atlántida. Y pues fue ahí donde obtuvieron todo esto, conocimientos, y creo que la evidencia se encuentra hoy sumergida, y prueba de ello son las ruinas que recientemente han encontrado ahí por Cuba. Muy bien, Eli. Sí, mira, yo creo que la humanidad siempre ha buscado, en el devenir histórico de la humanidad, ha buscado sociedades perfectas. Inclusive los nazis trataron de hacer una sociedad perfecta que, bueno, a su particular forma de verlo, ¿no? Pero en los libros hay muchos ejemplos de sociedades supuestamente perfectas, como la utopía de Tomás Moro, la de San Agustín, en la ciudad de Dios, la República de Sócrates, la isla de Tamoé del Marqués de Sade, pero yo creo que sobre todo la leyenda de la sociedad perfecta nos lleva a la conclusión. Federico, tu conclusión. Mira, hay muchas leyendas, hay muchas situaciones, mitos que convergen en varias cosas. Los mayas nos dejaron sus famosas profecías mayas y cómo se están desarrollando en este tiempo. La cultura, los chippewas en el norte de Estados Unidos, en el estado de Michigan, ellos coinciden mucho también su cosmogonía también manejan las mismas 7 profecías que se asemejan mucho a las profecías mayas. El mismo Egipto, ya de la época de hace 2300 años, cuando ya estaba en franca decadencia su civilización, también hablan de los cambios que iban a suceder en función de las cosas, cómo iba a ir evolucionando las sociedades, cómo las sociedades nacen, crecen, se hacen decrépitas y terminan. Entonces hay un pueblo, hay una cultura por ahí en África, en el centro de África, que tienen también una semejanza muy estrecha también con la cultura tanto de los mayas, tanto como los chippewas, tanto con los anasazi, donde ellos tenían información que dentro de su entorno muy cerrado decían: ¿cómo es posible que estas gentes tan primitivas, tan aisladas, tengan este conocimiento? Y coinciden con la civilización quechua en los incas, en Bolivia, y varias partes así, en varias partes del mundo. Inclusive las mismas gentes de Australia, también dentro de sus escrituras, de sus cosas, hay mucha semejanza. Pues bueno, llegamos al final de Enigma 900. Mandamos un saludo a toda la gente que nos sintoniza a través del internet, a la gente que nos sintoniza en la Unión Americana, y pues que podrán escuchar la repetición de este programa a través de la página de internet a partir del día de mañana. Ya en la tarde podrán ver la repetición del programa, la podrán ver cuantas veces quieran. Sobre el reproductor, cuando a los usuarios de la página me comentaban que por qué solamente hay hasta el programa número 6, porque a partir del programa número 6 abajo dice reproductor automático de programas. Ya ingresan a la página de internet y en el reproductor automático podrán seleccionar el programa que ustedes quieran. Solamente haciendo hacia adelante o hacia atrás ya van a poder seleccionar la repetición del programa que ustedes quieran.
Pues eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana en punto de las 9 de la noche. Recuerden, La Reina 900 es lo diferente con... Enigma 900. Fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, le provocarán miedo. Los esperamos el próximo martes. Enigma 900. X E D T. La Reina 900. El concepto que marca la diferencia en el noroeste del estado. Emitiendo señal desde Avenida Agustín Melgar, número 602, Colonia Centro. 5.000 watts de potencia radial. Con la música y las promociones que no escucharás en